Después de 10 años de sentir atracción por Felipe, finalmente sentí que todo era una pérdida de tiempo. Dejé de aferrarme a él, le devolví los regalos que me daba y rechacé todas sus invitaciones. Pasaron 1 o 2 meses y no me presenté ante él, hasta que una amiga publicó una foto. En la penumbra, una mano pálida descansaba sobre el costado delgado de la cintura de un hombre. En el punto donde los dedos se tocaban, estaba tatuado mi nombre. La tensión sexual era innegable. Felipe finalmente no pudo soportarlo más y vino a reconciliarse, solo para encontrarme en brazos de otro hombre, siendo besados con tanta pasión que casi perdí el control. El hombre levantó una ceja y dijo: ¿Qué pasa? ¿Tienes un fetiche por ver a otras personas besándose? Capítulo 1. Cuando Felipe notó que el fondo de pantalla de mi teléfono era una foto suya, me dedicó una media sonrisa y preguntó: ¿te gusto? ¿Hablas en serio? Me mordí el labio sonrojándome y asentí. Se paró junto a la ventana en el pasillo. Las luces de neón proyectaban sombras en su rostro, haciéndolo parecer un poco borroso. Pero Alice, no eres mi tipo. Siempre te he considerado como una hermana pequeña. ¿Hermana? Por un momento pensé que debía haber oído mal. ¿Cómo podría ser su hermana? Desde que tengo memoria, Felipe siempre ha estado a mi lado, tan cerca que cada vez que me daba la vuelta, él estaba allí. Cuando la presión del examen de ingreso a la universidad me hizo estallar, él personalmente preparó un plan de comidas para mí, me dio clases particulares e incluso me acompañó al examen. Cuando me robaron en el extranjero y derramé una sola lágrima, voló hacia mí en su jet privado. ¿Por qué lloras? Tienes el hombro de tu hermano en el que apoyarte. Cuando uno de sus socios comerciales me hizo comentarios coquetos, él cortésmente arruinó el trato del hombre y luego lo llevó a la bancarrota. Ni siquiera puedo soportar decirte una palabra dura. ¿Cómo se atreve a tratarte así? Cuando hice una rabieta con mi familia porque no quería hacerme cargo del negocio familiar, él se paró frente a todos y me atrajo a su lado protegiéndome. ¿De qué tienes miedo? Si ella no quiere hacer nada en el futuro, yo me encargaré de ella. Su favoritismo absoluto estaba reservado solo para mí. ¿No es esto amor? ¿Un hermano realmente trataría a su hermana de esta manera? Capítulo 2. Me negué a rendirme, pero no quiero ser tu hermana. Felipe encendió un cigarrillo y suspiró con impotencia. Alice, quiero que mantengamos las cosas como están. Lentamente exhaló una bocanada de humo. Sollocé y tosí 2 veces, y él apagó rápidamente el cigarrillo bajando la mirada para mirarme. Los amantes se separan, pero los lazos familiares duran para siempre. ¿Lo entiendes? Negué con la cabeza. Aún eres joven, no puedes distinguir entre el amor y la costumbre o la dependencia. Intenta salir con algunas personas, ya lo entenderás. Le apreté la mano con fuerza. Felipe, sí puedo distinguir. Me gustas desde hace mucho tiempo. No quiero ser tu hermana, quiero ser tu novia. ¿No puedes darme una oportunidad? Esta era mi apuesta arriesgada, arriesgando mi orgullo, pero él permaneció en silencio. El silencio también era una respuesta. Las lágrimas corrían incontrolablemente por mi rostro. Él solo me miró, con un rastro de impaciencia parpadeando en sus ojos. Para cuando terminé de llorar, de repente me sentí cansada y de repente me sentí ridícula, como una niña tratando de llamar la atención llorando. Esta versión de mí misma era demasiado patética. Lentamente, dejé de llorar. Felipe retiró su mano. Parecía que intentaba asegurarse de que renunciara por completo a esta relación, o tal vez a él por completo. La sonrisa en las comisuras de sus labios se desvaneció gradualmente y toda su actitud irradiaba una fría indiferencia, como si no quisiera molestarse en tratar conmigo. Las chicas, Alice, que se lanzan sobre alguien, pierden todo su valor. Las palabras que quería decir se me atascaron en la garganta. Este era el final de la conversación. Decir algo más solo me haría sentir aún más embarazada. Así que forcé una sonrisa. Entendido, Felipe. No me aferré a él. Me sequé las lágrimas. El aire estaba tan quieto que lo único que podía oír era el repiqueteo de la lluvia afuera. ¿Quieres que te lleve? Negué con la cabeza. No hace falta. Parecía que quería decir algo más, pero en vez de eso, solo asintió secamente. Cuídate. De acuerdo. Dicho esto, me di la vuelta y me fui. Capítulo 3. Tomé un taxi de regreso a la escuela y seguía lloviendo. Usando mi mochila para proteger la cabeza, me acurruqué bajo la puerta de la escuela para evitar la lluvia. Estaba empapada. Me sequé la cara, sin saber si era lluvia o lágrimas. Justo cuando estaba a punto de volver a correr bajo el aguacero, me ofrecieron un paraguas. Levanté la vista. Era uno de mis compañeros de clase. Creo que se llamaba Jacob. Acepté su amable ofrecimiento, pero no esperaba terminar con fiebre. Medio dormida en medio de la noche, ardiendo de fiebre, pensé que tal vez este sea el dolor de un desamor. Tal vez necesites pasar por una enfermedad devastadora para recuperarte por completo. De regreso a casa ese fin de semana, mi madre me llamó. Cariño, dile al director que te lleve primero a casa de Felipe. Vamos a cenar allí hoy. Pensando en la cara de Felipe, me negué. Mamá, no me siento bien. No quiero ir. La familia de Felipe está celebrando algo hoy. Solo pásate y deja ver tu cara, luego puedes irte a casa. ¿De acuerdo? Lo pensé y acepté. Después de colgar, mi amiga de la infancia, Fiona, me envió una foto. Felipe te compró un collar. ¡Qué derrochadora! Postdata. Si ya lo tienes, olvida lo que dije. Mi amiga lo vio en la Ubasta la semana pasada y me envió esto. ¿Por qué no publicaste sobre eso? Mi corazón dio un golpe. Había amado ese collar por mucho tiempo y se lo había mencionado a Felipe. Pero cuando entré en la casa de Felipe,
Felipe, vi que el collar estaba en el cuello de otra persona. Era Julia. Mi mente quedó en blanco por un momento. No fue hasta que me saludó con una sonrisa que reaccioné. Alice, has crecido. Estás cada vez más hermosa. Forcé una sonrisa conteniendo mis emociones. Hola Julia. Julia era excepcional. Tenía la misma edad que Felipe, y entre nuestro grupo era una de las pocas que podía igualarlo en estatus y habilidad. Felipe siempre la había admirado. En ese momento, incluso si fuera ingenua, podía decir que la reunión de hoy había sido organizada por los ancianos para juntarlos a los dos. No estaba demasiado molesta, solo me preguntaba por qué ese collar, por qué tenía que ser ese collar. Levanté la vista y mis ojos se encontraron con los de Felipe. Frunció ligeramente el ceño, apartando rápidamente la mirada. Parecía que no le agradaba mi presencia. Al fin y al cabo, ya habíamos hablado de todo, y no debía haber sido tan ingenua como para presentarme en su cita. En el pasado, cuando circulaban rumores sobre los dos, tanteé la tierra preguntándole a Felipe si había alguna posibilidad. Dijo que él y Julia eran demasiado parecidos, ambos de carácter fuerte, lo que los convertía en buenos socios en los negocios. En aquel entonces, tontamente, pensé que como yo tenía una personalidad más suave, nos complementaríamos bien. Todo fue producto de mi imaginación. No me quedé hasta el final de la reunión. Más tarde le respondí a Fiona, el collar no era para mí, y después de enterarse de mis sentimientos por él, me rechazó. Capítulo 4. Comencé a guardar los regalos que Felipe me había dado. En la videollamada, Fiona hablaba. ¿Te rechazó? Oh, vamos, no puede ser. Dijo que me ve como una hermana y no quiere cruzar esa línea. La caja que sostenía contenía un regalo que Felipe había traído de Pakistán. Había ido allí por negocios, y aunque podría haber regresado antes, se quedó un día más solo para comprarme algo. Al final, quedó atrapado en un ataque terrorista. Mientras estábamos en una videollamada, balas perdidas explotaron a su espalda y la conexión se cortó. No dormí nada esa noche. Mi almohada estaba empapada en lágrimas. Entré a mi casa, bañada en lágrimas, lista para salir corriendo a buscarlo, pero al día siguiente, apareció frente a mí con el regalo en la mano. Todavía tenía una herida en la frente, y al ver mis ojos hinchados y llenos de lágrimas, me acarició suavemente la mejilla. Todavía no estoy muerta. Mira, volví sana y salva. Me lancé a sus brazos, incapaz de calmarme durante mucho tiempo. Hermana, eso es ridículo. ¿De verdad cree Felipe que crecimos juntos también? Y mira qué diferente te trata en comparación con nosotros. En aquel entonces, también pensé que era su favoritismo hacia mí, un pequeño secreto romántico entre nosotros, pero ahora ya no lo creo. Para Felipe, yo era una hermana, una pariente, parte de su familia, pero nunca su amante. Sintiendo un poco de asfixia, salí al balcón. Fue entonces cuando vi a Felipe en su jardín, de pie bajo el gran árbol en la planta baja. Felipe y Julia estaban muy juntos, casi parecía que se estaban besando. Por el rabillo del ojo, Felipe pareció mirarme. Como una voyeur que ha sido sorprendida, rápidamente volví a la habitación. De repente, todo me pareció inútil. Mientras cerraba las cortinas, un pensamiento amargo cruzó por mi mente. ¿Estaba Felipe haciendo esto a propósito? ¿Intentando asegurarse de que me rindiera por completo con él? Pero lo que él no sabía era que mi corazón ya murió en ese día lluvioso. Capítulo 5. No les presté más atención después de eso. Solo pensaba en encontrar una oportunidad para devolver todos los regalos que Felipe me había dado. El cumpleaños de Fiona se celebró en uno de nuestros lugares habituales. Cuando llegué, nuestro amigo Dominic acababa de entrar desde afuera. Vi a Felipe cenando al lado. Lo invité, pero dijo que pagaría la cuenta y que no se uniría a nosotros. Adivina con quién está cenando. Tenía una expresión chismosa, y Fiona, tratando de no herir mis sentimientos, estaba a punto de taparle la boca. Pero era demasiado tarde. Ya lo había dicho. Con Julia. ¿Puedes creerlo? Las dos personas más exitosas de nuestro grupo finalmente se juntaron. Espera, ¿pero qué hay de Alice? ¿Puedes dejar de hablar por una vez? ¿Es realmente tan difícil? Fiona le arrojó un cojín. Dominic parecía confundido. Fiona, ¿qué te pasa? ¿Te comiste una bomba o algo así? Solo digo. Alice, ¿por qué estás tan alterada? Fiona puso los ojos en blanco y se giró para consolarme. Alice, no te preocupes. Los hombres van y vienen. Fuera lo viejo, dentro lo nuevo. Sonreí. Es tu cumpleaños. No te preocupes por mí. Mi deseo de cumpleaños es que mi mejor amigo sea feliz. Olvídate de Felipe. ¿Acaso se da cuenta de lo raro que es amar a alguien durante tantos años? ¡Qué tonto! Escucha, este es mi consejo. Contrata a un modelo masculino. Haz que te adore, que su mundo gire a tu alrededor. Confía en mí. Estarás tan metida en ello que ya ni siquiera pensarás en Felipe. Y luego, deja que Felipe se arrepienta. Incluso si fuera un dios, no le dedicarías ni una segunda mirada. Un modelo masculino. Arrepentimiento. Fiona, ¿qué clase de ideas descabelladas se te ocurren ahora? Intervino Dominic. Mientras discutían, salí a tomar un poco de aire fresco. Mirando hacia abajo, vi una figura familiar rodeada en el callejón de abajo. Tenía los brazos cubiertos de cortes y la ropa desgarrada. Cuando levantó la cara, me di cuenta de que era Jacob. Capítulo 6. Había
Habíamos sido compañeros de clase durante 3 años y nunca imaginé que la familia de Jacob estuviera pasando por tantas dificultades. Lo salvé. Luego le di algo de dinero para ayudarle a pagar sus deudas. El resto úsalo para cubrir las facturas médicas de tu abuela. Era mi forma de devolver el favor por ese paraguas en aquel día lluvioso. Se quedó allí paralizado, con los ojos enrojecidos. El joven apretó los puños con fuerza, las venas hinchadas. Su piel pálida, iluminada por la luz de la calle, parecía frágil, casi destrozada. Dijo que me lo devolvería lo antes posible, o que si alguna vez necesitaba algo, siempre podía acudir a él. A veces el destino obra de maneras extrañas entre las personas, o tal vez, cuando uno reflexiona sobre una decisión, se da cuenta de que ni siquiera sabe qué le hizo tomarla en ese momento. Y así fue como Jacob, de forma algo involuntaria, se convirtió en mi primer novio. En mi mente siempre había sido frío y distante. Mis compañeras de piso me habían contado que su nombre aparecía a menudo en el muro de las confesiones, pero él nunca se centró en eso. En cambio, había empezado a trabajar en un proyecto empresarial con algunos estudiantes de último año desde el principio. Había ganado numerosos premios en concursos de emprendimiento y era el mejor de su clase en su especialidad, siempre con sus propios objetivos. Muy distante de mí. En aquel entonces mi vida consistía en nada más que terminar mis estudios y estar cerca de Felipe. Así que ahora, con los papeles invertidos, tenía curiosidad. ¿Qué pasaría? ¿Sería como en una relación donde alguien es infinitamente atento y solo tiene ojos para ti? ¿Me haría sentir barata? Para el último año había menos cursos y Jacob cumplió su papel a la perfección. Cuando estábamos juntos, él era siempre el que tomaba la iniciativa. A pesar de estar ocupado con su carrera, todavía me priorizaba a pesar de que nuestra relación, inicialmente, se había construido sobre el dinero. Pasaron un mes o dos y con las hormonas a flor de piel, comenzamos a tomarnos de las manos, abrazarnos y actuar como una pareja normal. Ya no intenté contactar a Felipe. Fiona me dijo que ella y Dominic se lo encontraron una vez mientras salían. Preguntó por mí. Fiona accidentalmente dejó escapar que yo estaba saliendo. El rostro de Felipe se puso oscuro y después de darnos una risa fría, ni siquiera se despidió y simplemente se fue. ¿Qué crees que significa eso? No lo sabía, pero esa noche recibí un mensaje de él. Así que finalmente has hecho algo de ti misma. Parecía vago y fuera de contexto, así que no respondí. Para entonces había pasado bastante tiempo. Cuando llamó a Jacob, yo acababa de salir de la biblioteca. ¿Estás en el campus? Bajo la luz del sol, Jacob sostuvo un paraguas para mí, girando la cabeza en silencio. Me estaba dando espacio. Taruré en señal de asentimiento. Aunque Felipe y yo no éramos amantes, la relación entre nuestras familias hacía que fuera imposible que nos convirtiéramos en enemigos. Además, él no me había hecho nada malo, solo que no le gustaba. Eso es todo. Estoy en la universidad para un foro y casualmente compré tus pastelillos favoritos, dijo con el mismo tono de siempre, como si mi confesión hubiera sido solo un momento trivial del pasado. No estaba prestando atención y tropecé con una pequeña piedra en el camino. Jacob me sujetó rápidamente, recordándome suavemente. Cuidado. Volviendo en mí, rechacé la oferta de Felipe. No hace falta, Felipe. Estoy a dieta y estoy eliminando el azúcar. Hubo un momento de silencio antes de que volviera a hablar, su voz con un leve temblor casi imperceptible. ¿Qué tal si comemos algo? Ya hice planes para almorzar con mi novio. Durante un largo momento no hubo ningún sonido de su parte. Entonces escuché su respiración cada vez más agitada, teñida de incredulidad. Novio. Felipe. Fiona no te estaba mintiendo. De verdad tengo un novio. Al doblar la esquina, vi a Felipe de pie frente a mi dormitorio. Su presencia refinada atrajo la atención de todas las chicas que pasaban. Él también me vio. Caminó hacia mí con pasos largos. Colgué el teléfono, apreté los labios y lo saludé. Felipe. Alice, ¿no nos vas a presentar? ¿Fue solo mi imaginación o había un atisbo de dientes apretados en su voz? Antes de que pudiera responder, Jacob entrelazó los dedos de mis manos, sosteniendo mi mano con firmeza, como si intentara hacerme parte de él. Con su habitual cortesía y un tono suave, Jacob dijo, «Hola, soy Jacob». La expresión de Felipe permaneció fría mientras miraba a Jacob, aunque la bolsa de pastelillos en su mano ahora estaba aplastada. Desvió su mirada hacia mí, levantando una ceja. ¿Por qué no le dices quién soy? Por un momento quedé completamente desconcertada antes de que pudiera reaccionar. Estaba a punto de presentar a Felipe cuando Jacob entrelazó los dedos de mi mano izquierda, intentando meterse entre mis dedos, sosteniendo mi mano con firmeza, como si intentara hacerme parte de él. Con su habitual cortesía y un tono suave, Jacob dijo, «Hola, soy Jacob».
La expresión de Felipe permaneció fría mientras miraba a Jacob, aunque la bolsa de pastelillos en su mano ahora estaba aplastada. Desvió su mirada hacia mí, levantando una ceja. ¿Por qué no le dices quién soy? Por un momento quedé completamente desconcertada antes de que pudiera reaccionar. Desconcertada. ¿Qué significaba eso? Sintiendo incomodidad bajo su intensa mirada, me volví a regañadientes hacia Jacob. Este es mi vecino Felipe. Tan pronto como dije las palabras, la bolsa se le resbaló de la mano a Felipe y los postres se esparcieron por el suelo. Escuché la voz tensa de Felipe. Vecino, algo que dije debió haberle dolido. Ese día, Felipe me miró de una manera que nunca antes había visto. Una expresión desconocida y dolorosa antes de alejarse con aspecto completamente perdido. Capítulo 8. El clima del norte se volvió frío rápidamente, y este año la nieve llegó temprano. Fiona me invitó a esquiar y llevé a Jacob conmigo. En el viaje en autobús montaña arriba, Jacob me dio una mochila abrigada. Cuando bajamos del autobús, discretamente me envolvió una bufanda alrededor del cuello, abrigándome bien. Los copos de nieve caían sobre su cabello, sobre sus pestañas, cubriéndolo con una ligera capa de blanco. Sonreí. Jacob, tus pestañas son tan largas. ¿Alguna vez te lo han dicho? Sonrió levemente, sacudiendo su cabeza. No. Bueno, ahora alguien lo ha hecho. ¿Crees que podríamos equilibrar una cerilla sobre ellas? Después de ponerme un sombrero, bajó las pestañas. Puedes intentarlo más tarde. Por ahora, dame las manos para que pueda ayudarte con tus guantes. Obedientemente extendí mis manos. Jacob era ese tipo de persona, atento, considerado y gentil. Lo más importante es que era emocionalmente estable. Estar con él me hacía sentir segura. Esta era la primera vez que lo presentaba a mis amigos. Fiona estaba muy emocionada. Me apartó para susurrarme. Alice, tu novio es demasiado guapo. Te dije que la mejor manera de superar una relación es empezar una nueva. Ah, por cierto, Felipe también está aquí, pero parece que está ocupado con negocios. Asentí. Después de todo, éramos parte del mismo círculo social, así que era imposible evitar verlo por completo. Si me esforzaba demasiado, solo haría que pareciera que todavía me importaba. Jacob trajo un termo. Estabas tosiendo antes. Bebe algo caliente para aliviar tu garganta. Le sonreí. Tú y Fiona deberían ir a buscar su equipo. Deberé esquiar. Para ser honesta, soy bastante mala en los deportes, y después de todos estos años, todavía no había aprendido a esquiar. Te llevaré a esquiar. Su mirada era intensa y no parecía estar bromeando. Eres buena en eso, muy buena, dijo sin el menor rastro de modestia. Sintiendo la tentación, me cambié a mi equipo de esquí junto con él. Fiona y Dominic ya se lo estaban pasando de grande en las pistas. Se veían tan geniales bajando a toda velocidad bajo el resplandor del atardecer. Tal vez Jacob notó la envidia en mis ojos, porque después de ayudarme a ponerme las gafas, me metió el pelo en el gorro. Te sostendré mientras esquiemos, ¿eh? Jacob ya se había ajustado el equipo y me tendió la mano. Vestido con ropa de esquí negra, su figura de 6'2" parecía aún más alta. Antes de darme cuenta, estaba aferrada a él, agarrándolo fuertemente alrededor de su cuello. Jacob, peso, no lo eres. Deberías comer más. Jacob, ¿estás seguro de esto? Confía en mí. Me levantó por las piernas y estábamos tan cerca que el único sonido que podía oír era el de nuestras respiraciones mezcladas. Dominic y Fiona nos silbaron. Por alguna razón, mi cara empezó a arder. ¿Estás lista? La voz suave y baja de Jacob sonó en mi oído. Sí, entonces vamos. En el momento en que empezamos a deslizarnos, no pude evitar gritar. Jacob, estoy aquí. Ah, Jacob. Alice, mira la puesta de sol. Es hermosa. Nunca supe que Jacob fuera un esquiador tan hábil. Más tarde me llevó a esquiar de muchas maneras diferentes, dejándome experimentarlo al máximo. Cuando finalmente me detuve para recuperar el aire, de repente sentí la mirada de alguien sobre mí. Miré a un lado y vi a Felipe. Capítulo 9. No sabía cuándo había llegado Felipe, pero ya estaba vestido con el equipo de esquí. Recordé el pasado. Siempre fue Felipe quien me enseñó a esquiar. Él era paciente, sosteniendo mi mano y enseñándome una y otra vez, pero aún así no podía entenderlo. Cada vez que nuestros amigos se reían de mí, Felipe se burlaba de ellos. Vayan a jugar a otro lado y no distraigan a mi Alice de aprender. En verdad, Felipe tenía razón. La dependencia y el hábito se desvanecen con el tiempo. Ahora ya no lo necesito. Los demás comenzaron a animar a Felipe y Jacob para que compitieran. A fin de cuentas, eran los mejores esquiadores ahí. Tomé la mano de Jacob y negué con la cabeza. Felipe hizo un sonido de chasquido con fastidio. ¿Qué pasa? Tengo miedo de ganarle. No te preocupes. Jacob me apretó la mano. Está bien, ten cuidado. La expresión de Felipe se oscureció inmediatamente. Su mirada fija en nuestras manos unidas se volvió más intensa, como si pudiera quemarme a través de mí. Subieron en el telesilla y Fiona se acercó a mí. No entiendo. ¿Por qué Felipe aceptaría esta carrera? ¿Está celoso? Negué la cabeza. No lo sé. No fue él quien me dijo que saliera con algunas personas
y viera qué se sentía? Además, ¿un hermano se pondría celoso de su hermana? Cuando comenzó la carrera, la multitud estalló en vítores. Me encontré animando en silencio a Jacob. A fin de cuentas, Felipe era un esquiador experto. Al principio, todo parecía bien, pero a mitad de camino, Felipe y Jacob se acercaban cada vez más. Cuando se acercaban a la línea de meta, Felipe estaba un poco rezagado. Entonces, su esquí, accidental, quizás no tan accidentalmente, golpeó el de Jacob. Jacob se cayó. Felipe cruzó la línea de meta primero. Solo los que han esquiado saben lo doloroso que es caer a esa velocidad. Alice, mira, Felipe esquió hacia mí como si estuviera a punto de decir algo engreído, como si la persona que había elegido fuera débil y no mereciera mi tiempo, pero solo lo miré fríamente. ¿Fue divertido, Felipe? ¿Valió la pena? Ignorando la sorpresa en sus ojos, corrí hacia Jacob. ¿Estás bien? No me duele. Estoy bien. ¿Cómo podía estar bien? Ni siquiera podía ponerse de pie. Estoy bien. Jacob se mantuvo amable, pero podía ver que sus manos y piernas le temblaban. Normalmente tengo buen carácter y una personalidad suave, pero ahora sentía como si un fuego me quemara el pecho. Corrí de vuelta hacia Felipe. Discúlpate con él. Felipe parecía haber escuchado la cosa más ridícula. Alice, ¿sabes siquiera lo que estás diciendo? Sí, Felipe, lo derribaste, lo vi. ¿Y qué? ¿Vas a ponerte del lado de alguien que apenas conoces en lugar de mí? Lo miré silenciosamente. Felipe frunció el ceño profundamente mientras me miraba con incredulidad. Alice, tú, lo interrumpí. Me gusta. ¿Es tan difícil de creer? Y por cierto, no es alguien que acabo de conocer. Lo conozco desde hace mucho tiempo. Dije cada palabra con claridad. Su nombre es Jacob y ahora es mi novio. Por un momento, todo quedó en silencio. Tan silencio que incluso nuestros amigos contuvieron la respiración. Todos sabían que durante años mis ojos solo estaban puestos en Felipe. Era mi pequeña sombra. Todos asumieron que eventualmente, en el momento adecuado, terminaríamos juntos. Yo también lo pensaba, pero todos pasaron por alto un detalle importante. Si alguien realmente te quiere, ¿por qué te haría esperar? La tensión flotaba en el aire. Fiona empujó a Dominic tratando de que alejara a Felipe, pero Felipe, con los ojos enrojecidos por la ira, arremetió. Pateó su tabla de snowboard, haciendo volar la nieve por el aire. Y luego me gritó: bien, todos estos años he desperdiciado mi tiempo preocupándome por ti. Con eso, se marchó furioso, desapareciendo en el viento y la nieve. Regresé y lentamente ayudé a Jacob a ponerse de pie. Capítulo 10. La estación de esquí privada tenía su propio equipo médico. Después de un examen, descubrieron que Jacob tenía algunas lesiones en tejidos blandos y que su rodilla y el tobillo estaban ligeramente dislocados. Durante todo el proceso, Jacob se mantuvo calmado y gentil, asegurándome que no me preocupara. Incluso cuando los médicos estaban recolocando sus dedos, él seguía sonriendo. Más tarde, Jacob me dijo: Alice, esta situación es tan linda porque estoy limpiando el polvo que cae en ti con la nieve que cae en mí. Miré en la tarde buscar mi lugar y descubrí que ya lo había logrado. La puesta de sol estaba a punto de terminar y las personas en la nieve comenzaban a dispersarse. Jacob tenía que permanecer en el hotel para recuperarse, entonces me quedé con él para cuidarlo. Mientras le dio de comer castañas calientes, me preguntó tontamente: Alice, ¿de verdad crees que soy tu novio? Me quedé en silencio un momento y apretándole la mano, dije: Jacob, ¿crees que me gusta Felipe? Finalmente me encontré con una persona que es amable, llena de vida y está siempre ahí para mí, y él está vivo ahora, pero no está bien. Me interrumpió ligeramente. Alice, estoy muy feliz de escuchar. Sus huesos dislocados. Jacob no emitió ningún sonido. Sentí un escozor en la nariz y después de que los médicos se fueron, me senté a su lado. Lo siento. No sabía que algo así sucedería. Yo tampoco sabía que Felipe haría algo así. Bajo la suave luz cálida, la mirada de Jacob era especialmente dulce. Tomó mi mano y me dio una palmadita tranquilizadora. Está bien, Alice. Gracias por traerme a conocer a tus amigos. Estoy muy feliz. Jacob siempre era así, siempre dulce. Cuando salí de su habitación, me encontré con Felipe apoyado contra la pared en el pasillo. Nos quedamos allí en silencio, mirándonos. Al final, suspiró y caminó hacia mí. Extendió la mano como solía hacerlo para acariciarme la cabeza, pero me aparté. ¿De qué tienes miedo ahora?, frunció el ceño. Estás siendo tan reservado conmigo ahora, Felipe. Tengo novio, así que no es apropiado que tengamos este tipo de contacto cercano. Contacto que podría malinterpretarse. No quería caer en la trampa de asumir que le gustaba solo por un pequeño gesto. Ese capítulo había terminado. Incluso si éramos como hermanos, tenía que haber algunos límites. Felipe apretó la mandíbula. Las comisuras de sus labios se crisparon. Pequeña desagradecida. ¿Cuánto tiempo llevas con él que ya lo defiendes así? ¿Te gusta tanto? Creo que debería respetar esta relación. Y mostrar respeto significa alejarme, Felipe. Lo llamé por su nombre. Antes, cuando Fiona y las demás lo llamaban Felipe, yo siempre lo llamaba suavemente por su nombre de pila. Pero después de la última vez, empecé a llamarlo Felipe. Creo que mis acciones dejaron claros mis sentimientos. Tú fuiste quien dijo que las chicas que dan el primer paso pierden su valor. ¿Lo olvidaste? Soltó una risa frustrada. Todavía guardas rencor. No es rencor. Pasé junto a él. Simplemente ya no me gustas. Capítulo 11. Después de ese día, no vi a Felipe durante mucho tiempo.
tiempo. De vez en cuando oía a la gente decir que el proyecto en el que él y Julia estaban trabajando había sido un gran éxito. Decían que los dos eran un equipo poderoso y que pronto pasaría algo bueno entre ellos. No me importaba mucho y pasaba la mayor parte del tiempo en la residencia trabajando en mi tesis. El resto del tiempo lo pasaba con Jacob. Me presentó a sus amigos y me habló del proyecto en el que él y sus colegas mayores estaban trabajando. A veces, cuando estaban ocupados, me sentaba tranquilamente en su oficina a trabajar en mis propias cosas. De vez en cuando me traía una manta para que no pasara frío o me preparaba algo de comer. Durante las reuniones, si tosía, discretamente me daba agua con miel y luego continuaba con la reunión. Parecía que nunca se negaba a ninguna petición que le hacía. Me sumergí en su calidez y poco a poco comprendí lo que Fiona quería decir. Cuando estás rodeado de amor, no piensas en nada más. El día antes de Año Nuevo, Jacob me dio un regalo. Era un collar. Aunque no se comparaba con el que tenía antes, sabía que era lo mejor que podía permitirse en ese momento. También me entregó una tarjeta bancaria. ¿Qué es esto? Hay 500,000. Te estoy devolviendo parte del dinero que te debo. Me quedé impactada. Jacob, ¿de dónde sacaste tanto dinero? Al encontrarme con la mirada, deslizó la tarjeta en mi bolso. El juego que lanzamos fue un éxito rotundo después de anunciarlo en las redes sociales. Esto es parte de las ganancias. Sabía del proyecto en el que estaban trabajando, pero no esperaba que un juego tan pequeño generara tanto dinero. No hay prisa, dije. Para mí ese dinero era solo el precio de un bolso. Quería que siguiera invirtiendo en su negocio. Como si supiera lo que estaba pensando, sonrió. He guardado suficiente para mí. No te preocupes por mí. A mi abuela también la están cuidando muy bien. Acepté su reembolso. Pero de repente tuve un pensamiento. Dado que nuestra relación comenzó por dinero, ¿terminaría una vez que terminara de pagarme? Capítulo 12. Vamos, chica. No me digas que de verdad te has enamorado de Jacob. ¿Lo pensé? Fiona me sacudió los hombros. De verdad, lo pensé de nuevo. Que me guste a alguien no parecía algo tan difícil. Así que asentí. Imágenes de Jacob llenaron mi mente. Era una persona tranquila y amable, siempre paciente conmigo. Aparte de sus amigos emprendedores, no había otras chicas a su alrededor y siempre se aseguraba de mantener una distancia respetuosa con los demás. Había oído a mis compañeras de piso describirlo como una flor de alta montaña. Solía pensar que debía ser frío y difícil de abordar, pero una vez que lo conocí, me di cuenta de que también tenía un lado más cálido. En los pasillos vacíos o en el jardín con las sombras de los árboles meciéndose, Jacob a veces me abrazaba tan fuerte que sentía que apenas podía respirar, pero nunca nos habíamos besado. ¿Qué dijiste? Llevan saliendo casi 6 meses y todavía no se han besado. ¿Es que no es capaz? Eso es, supongo que no. Simplemente parecía que me respetaba. Fiona rápidamente volvió a una expresión seria. Bien, basta de eso. Alice, tienes que entender la brecha entre sus familias, sin mencionar el hecho de que su relación comenzó, bueno, en una manera un tanto complicada. Mira las historias en las noticias. Hombres de origen humilde que se casan con chicas ricas y luego se van con la mitad de su fortuna. Es divertido por ahora, pero antes de la graduación creo que deberían terminar. No te compliques demasiado. Si realmente te gusta este tipo de persona, siempre puedes encontrar a alguien más a quien cuidar más adelante. Quería decir algo para discutir, pero entonces me di cuenta de que en algún momento Felipe había aparecido detrás de nosotros y también podría ser mi imaginación, pero creí ver la comisura de sus labios curvarse en una sonrisa burlona. ¿De qué se reía? Capítulo 13. Tan pronto como llegué a casa para Año Nuevo, mi madre me arrastró a la casa de al lado. En lo pasado, ambas familias siempre pasaban las fiestas juntas. Tu Felipe está enfermo, tiene fiebre, sube arriba y tráele un poco de agua mientras yo ayudo a tu tía. Me empujaron hacia la escalera sosteniendo un vaso, pero lo había visto anoche y parecía estar perfectamente bien. ¿Cómo podía estar enfermo de repente? Cuando llamé y entré en su habitación, Felipe estaba acostado en la cama con una mancha de fiebre en la frente, pálido. Parecía que realmente estaba enfermo. Me acerqué y lo llamé por su nombre. Felipe levantó la mano y rápidamente le pasé el agua. ¿Te sientes mejor? Sus dedos rozaron los míos y efectivamente tenía fiebre alta. Sorprendida, solté rápidamente la taza. Bajando la mirada, noté que parecía un poco triste. Aún así, señaló la mesa. Te traje un regalo. Realmente no tienes que... Alice. Su tono se volvió más serio. De repente empezó a toser. Extendí la mano para darle una palmada en la espalda. Me agarró la mano. ¿Desde cuándo rechazas un regalo de tu hermano? Suspiré para mis adentros. Felipe siempre me daba regalos en cada ocasión, grande o pequeña. Pero no, Vero. ¿Y ahora que tienes novio, también estás dejando a tu hermano? Seguía enfatizando la palabra hermano. Me hizo pensar si estaba pensando las cosas demasiado. De acuerdo. Gracias, Felipe. ¿Cómo has estado últimamente? Preguntó justo cuando sonó mi teléfono. Era Jacob llamando. Me giré para contestar. Jacob me preguntó si tenía tiempo por la tarde. El gato callejero que habíamos rescatado por fin había encontrado un hogar. Como nuestro almuerzo familiar sería solo al mediodía, dije que tenía tiempo. Jacob dijo que me llevaría a cenar esa noche y acepté. Después de colgar, noté que el rostro de Felipe se había oscurecido un poco, pero pronto recuperó su compostura anterior y sonrió. Así que no me uniré a ellos para el arreglo floral esta tarde. Apreté los labios y asentí. Capítulo 14. En la mesa, mi madre sacó el tema de Felipe y Julia. Preguntó si los dos estaban saliendo.